La meditación como propuesta para el autoconocimiento en forma directa. La posibilidad de crear un espacio que nos lleva de la reacción automática que nos hace sufrir a la respuesta consciente que nos permite descubrir. La fuente es la tradición contemplativa, el método es la práctica de la meditación que ella nos propone. El contexto contiene las principales ideas de la psicología y la ciencia de la salud. ¿Cómo están? Les habla Ezequiel en Contemplativa. Y hoy tenemos tiempo de meditar, tiempo de meditación, o mejor dicho, sigue siendo lo mismo, pero la falta de tiempo de la meditación, es decir, el tema de la rutina de meditar. Si bien mucho de esto toca nuestra natural, gran, ¿cómo decirlo?, incapacidad, limitación en administrar el tiempo, y tiene que ver con el tema común de administrar el tiempo. Todo este tema también tiene que ver con nuestra falta de conciencia del tiempo y toca, por supuesto, el tema de la atención presente, el tema del estar en el presente, el tema de la atención plena, de la mindfulness, de la noción del tiempo. Entonces, el tener o no tener tiempo, o cuándo, o si lo tenemos, o cómo es estereotipado nuestro tiempo de meditar y cómo lo pensamos, tiene mucho que ver con nuestra capacidad de estar en el presente también. Es decir, que a medida que tengamos y meditemos con el tiempo, vamos a ser más capaces de abordar esta rutina y abordar el problema del tiempo, y no por una cuestión, no solamente, digamos, por una cuestión de meditación, de motivación, sino por una cuestión de que tomamos más conciencia también de nuestro tiempo. Entonces, hoy estamos acá, sentados o parados o yendo o viniendo o viajando, pero estamos acá para hablar del tiempo. Creo que casi todo meditador se encuentra con esta experiencia de la dificultad de empezar con una rutina y de mantener esa rutina de meditación. En los grupos de trabajo, cuando empezamos a decir, bueno, llegó el momento ahora de empezar, y aunque sea 3 minutos, 5 minutos por día, porque esta es la base de todo lo que se va a formar después, esto es lo que va a cambiar toda la infraestructura de nuestra manera de percibir, de nuestra manera de responder, de nuestra manera de no reaccionar, de no juzgar, de estar en el presente, y todo es la única experiencia que tenemos en la cual llevamos a cabo todos estos atributos, todas estas características. Y entonces insistimos en el tema, y a la semana siguiente y en el resto de las semanas vuelve siempre lo mismo. O no tuve tiempo, o no pude, o me pasó esto, o no. Y la dificultad está allá.
y no es exclusivo de tal o cual persona. Por supuesto que hay excepciones. Hay algo que no nos funciona, así como tenemos un modo de pensamiento por defecto que es el que siempre nos lleva a reaccionar, el que nos lleva a ver las cosas juzgando, a percibir las amenazas, al ir con mucha atracción a ciertos pensamientos, a ciertas conductas, a ciertas situaciones cómodas, etc. Parece que también hay una tendencia y queremos tratar este tema, queremos tratar el tema de el no tengo tiempo para meditar, o llamémoslo también de otra manera. Parecería que la práctica que la gente, que todos buscamos, está como condicionada para que pase algo, digamos, porque que si se dan tales o cuales circunstancias, que estoy cómodo, que tengo tiempo o que no tengo tiempo, o que estoy con cierto grado de estrés que no es ni demasiado ni poco, o demasiado poco, y cada uno tendrá sus parámetros, y entonces sí voy a meditar. Y bueno, ya creo que se desprende prácticamente de lo que digo, que es prácticamente imposible. Bajo estos criterios nunca se da la cuestión de, bueno, sí, ahora sí es la hora de meditar, el momento de meditar, y muy difícilmente se dé todos los días. Y además voy a agregar una cosa. En el supuesto de que sí esto se da todos los días, aquellas condiciones, aquella lista de condiciones que ponemos, se da, y entonces sí nos ponemos a meditar, no es tampoco la cuestión de la meditación. O sea, la meditación ahí no va a cruzar por nuestras vivencias como tiene que cruzarlas, porque tenemos que encontrarnos en un espectro, en un abanico lo más amplio posible de nuestras actitudes, de nuestras frustraciones, de nuestras emociones, de todo lo que tiene que ver con nuestra situación interna y externa en el momento de la meditación, para afrontar eso. Si no, nos quedamos en un muy, muy reducido que pasa A, B y H, entonces medito. Si pasa A, B y no H, bueno, entonces no medito. Si pasa A, C, no medito. Pero solo si pasa, entonces llegamos a un espectro y no nos va a posibilitar no solo el problema, porque ya dije, suponiendo que esto sí pasa todos los días, inclusive les doy servido en bandeja de plata. No es el resultado que queremos, meditar siempre en la misma situación. Queremos meditar en toda situación para que toda nuestra... Por eso meditamos también, hacemos el escaneo corporal, del cual vamos a hablar y ya hemos mencionado. Porque pasamos por todo el cuerpo en las zonas relevantes, en las zonas donde siempre nos molesta, en las zonas donde no nos molesta, en las zonas donde no tenemos agrado, en las zonas donde tenemos displacer, en zonas que nunca pasamos, porque todo esa riqueza de todo lo que ignoramos es el ejercicio de estar presente. Entonces se desprende de esto que en la rutina queremos, de alguna manera, vamos a ir para allá, nos estamos orientando para allá, no condicionar el momento de nuestra práctica. Y por otro lado, o en cierta medida también por el mismo lado, tenemos que pensar que cuando llega, ¿cómo decirlo?, la crisis interna, externa, las vicisitudes difíciles, los enojos,
los gritos, ¿sí? Los conflictos. En el momento caliente, la tristeza puede ser, en el momento caliente, va a ser muy difícil. Es posible todavía, se puede hablar de eso, lo vamos a seguir hablando, pero volver atrás, volver esos 5 segundos atrás y tomar la perspectiva y redirigir la situación va a ser difícil para nosotros. De todos modos va a ser difícil, pero va a ser muy difícil si no tenemos la previa capacitación, el previo aprendizaje de encontrarnos con aquello que es la práctica cotidiana. Esto es lo que nos da la ejercitación para después toparnos con la crisis, toparnos con el momento caliente de la dificultad en el cual es muy difícil bajar del tren. En el cual tenemos la posibilidad, y no la vemos, de, por ejemplo, no gritar o gritar de una manera más focalizada si es necesario, de dirigir la atención a nuestro cuerpo, de observar si nuestros pensamientos no nos están llevando más allá de lo que tienen que llevarnos. Y todo esto, como se darán cuenta, el ejercer estas posibilidades va a depender muchísimo de un entrenamiento previo que nos dé la habilidad de hacerlo, que nos favorezca la capacidad de ir para allá. De ahí que la práctica, de ahí que el hábito de meditar de manera incondicional es muy importante. Y vamos a hablar de esto, vamos a hablar de por qué pasa y cómo tratar de entender el sistema, cómo tratar de afrontar esto desde donde nuestro sistema es un poco débil. Es un poco débil. Y recordemos, y no vamos a dejar de recordar, que el cambio de la meditación, el cambio que se produce en nosotros es lento, es como en círculos, no vemos los frutos inmediatamente. El tema ya de esperar los frutos es un tema bastante sutil, porque nos puede llevar a generar expectativas y es justamente lo que no queremos. Justamente lo que no queremos es inundar toda la actividad meditativa de juicio, de evaluación, de medición, porque ahí estaríamos entrando de nuevo muy fácilmente en el modo de funcionamiento por defecto, en el modo reactivo, en el modo de supervivencia. Uno lo siente, bueno, ahora sí reacciona distinto, ahora sí, y entonces va manteniendo esa intención cuando está meditando o cuando está en la vida cotidiana, y ese mantenimiento de la intención en sí es lo que está haciendo, y tal como se da, eso es lo que está haciendo en el momento, y eso es en sí mismo lo que uno está obteniendo. Y entonces puede ser que sí, dentro de un tiempo, el mantener esa intención, el mantener esa conciencia que, por ejemplo, veo que estoy reaccionando menos, por ejemplo, veo que de pronto estoy juzgando menos ante las mismas situaciones en que estaba, ahí está. Pero esto no es así. No quiero decir con esto que es algo que puedo medir,
que puedo evaluar, que puedo, como si fuera mido una cualidad. Es algo que se va viendo y entonces a la larga va a surgir, porque es exactamente lo mismo que estamos practicando en la meditación y fuera de la meditación, en las prácticas informales, en las propuestas que nos hacemos de tomar las cosas de momento a momento en la práctica meditativa y en la vida cotidiana. Y hablando de práctica, vamos a ir a una práctica meditativa. Sentados o con las piernas cruzadas, siempre en una posición digna, vamos a empezar a meditar sobre las sensaciones de la respiración en la zona del triángulo tan conocida. Recordemos, se trata de percibir sensaciones, de saber si estamos realmente percibiendo sensaciones y no conceptos y no cosas que asociamos con la sensación. Por ejemplo, puedo sentir que la nariz está tapada levemente, pero otra cosa es decir, ¿por qué está tapada? ¿Porque tengo un resfrío? ¿Porque esto? ¿Porque ayer me pasó tal cosa? Entonces ahí es donde volvemos a la sensación cruda, a la sensación misma de la respiración en este caso. Entonces vamos a hacer esto por 3 minutos, siguiendo, monitoreando cada una de las etapas de la respiración y qué pasa con cada una de ellas. Y empecemos a aplicar la idea de la impermanencia que estuvimos viendo últimamente. A ver si podemos ver los sutiles cambios en la sensación más allá de aquello que simplemente está allá con fijeza y no podemos más que verlo así. Estático. Entonces vamos a hacer esto por 3 minutos. Todas las sensaciones que se den en la zona conocida del triángulo, siguiendo, monitoreando, dándose cuenta de cada una de las etapas de la respiración. Empezamos. Recordemos seguir las etapas, notar en qué etapa estamos, cuándo empezó otra. Y si tenemos pensamientos ajenos o interpretaciones de lo que está pasando, redirigimos la atención.
Tratemos de ver más allá de la primera sensación un poco más, si no hay algo de esa impermanencia que no estamos viendo allá. Siguiendo y monitoreando la respiración, las sensaciones de ella. Bueno, y ahora lentamente volviendo a tomar conciencia de otras sensaciones del cuerpo fuera de la zona delimitada, probablemente otras sensaciones, haciendo los primeros movimientos, manteniendo también la conciencia mientras salimos de la posición y el dispositivo de la meditación, empezando a escuchar con conciencia los sonidos externos, abriendo los ojos en algún momento, cada uno a su tiempo, sin tensionar, sin que sea, no hay ninguna necesidad de apurarse, de competir, de entrar en una nueva carrera. Y en cualquier situación tratando de llevar con nosotros esta conciencia, esta actitud de percibir las sensaciones, discernir lo que son aquello que es interpretación, aquello que es pensamiento automático, detenerse un poco más en algún aspecto de la sensación no elaborada, la sensación cruda, la sensación directa, el conocimiento directo, que tiene que ver con el substrato material y la impermanencia, es decir, llevando hacia afuera todo esto que está en la esencia de la actitud meditativa dentro de esta meditación formal y las demás. Entonces nos encontramos otra vez con el tema del tiempo de meditación, del tiempo de meditar, de encontrar, entre comillas, ¿no? Porque como no se puede encontrar el tiempo, ¿dónde se perdió el tiempo? El tiempo para hacer esto. Recordemos que hemos mencionado este tema cuando hablamos de las recomendaciones para meditar y el tema del tiempo y el lugar, junto con otras cosas, se tocó. Lo que no se tocó es la dificultad, la razón de la dificultad, y más allá de un par de comentarios entrelazados en otros temas,
cómo enfrentar todo esto, cómo enfrentar y la importancia de meditar aun cuando, entre comillas, no hay tiempo para meditar, que es lo que la mayoría de nosotros, de las personas, nos encontramos como experiencia. Esto toca también en parte lo que es la esencia de la actividad de meditar, porque uno se puede decir, bueno, ¿para qué medito si no me ofrece, no me da una motivación, no me gusta, me pone en una situación de incomodidad? Y si los pone en una situación de incomodidad emocional, genera preguntas, a veces preferirían estar haciendo otra cosa, es totalmente normal, no es una anomalía. Entonces tiene que ver con el tipo de actividad que es meditar. Meditar es la única experiencia, o tomar algo de manera meditativa, es la única experiencia en la cual nosotros no estamos en búsqueda de un objetivo determinado, de un punto determinado, pero a su vez no es una distracción de lo que tiene que ver con los objetivos y con otras cosas. Es decir, hay actividades que hacemos que las hacemos a veces conscientemente, a veces inconscientemente, pero si nos preguntan, más o menos no nos alejaríamos de eso, con la idea de alejarse de todo lo que tiene que ver con la competencia, la medición, los problemas, etcétera, etcétera. La gente se volcará a los videitos, a la televisión, a los juegos rápidos con el teléfono, todo eso, una bebida por acá, una cosita por allá, no tiene objetivos claros, es decir, el objetivo de distraerse, de divertirse, pero un objetivo edificante, un objetivo que me lleva, pero es una distracción de las cosas que tienen un objetivo, y las cosas que tienen objetivos nos presionan, y porque están todas en el ámbito de la competencia, en el ámbito de la supervivencia, de solucionar nuestros problemas, que son importantes, que no podemos dejar de estar allá. Pero entre una cosa y la otra no tenemos una actividad que nos lleve a desarrollar claridad, a desarrollar profundidad, a desarrollar entendimiento, sin distraernos de lo que realmente nos pasa, pero tampoco sin estar corriendo a través de una competencia al abismo. Por medio de esta actividad, a la larga, con el tiempo, el desarrollo es muy lento, uno va poco a poco a sentir menos necesidad de distraerse por un lado, menos necesidad, por ejemplo, si está atraído por los chismes, por los cuentos de los otros, por la política, por las expectativas de lo que el otro hace, por los programitas de televisión, todo eso, va a sentir menos necesidad de toda esa distracción al ocuparse de esta actividad edificante. Y por otro lado, de alguna manera va a vivir de otra manera la carrera, la constante de los problemas de la vida cotidiana. Entonces, si bien la motivación no es inmediata, la gratificación está lejos de ser inmediata, es la única vía que tenemos para empezar a vivir las cosas de manera distinta. Ninguna de las otras vías nos permite este tipo de claridad que nos da esta meditación y esta actitud meditativa que podemos desarrollar. De ahí se concluye que es la única manera de desarrollar esta sabiduría, y que la meditación, a pesar de que no lo vemos a primera vista, estamos lejos de verlo a primera vista, todos, no es un lujo,
no es una cosa que si tengo tiempo la hago y si no, bueno, será otro día porque, bueno, dale. Es esa cosa que me sobró de tiempo y entonces medito, sino que es una necesidad de las necesidades más importantes que tenemos nosotros para obtener claridad, para obtener sabiduría. Otra cosa que un poco nos lleva a este contraste que nos cuesta y que nos incomoda es, recordémoslo, que la actitud meditativa y la meditación formal sería la única actividad también que mantiene paralelamente una sensación de una actitud de estar despiertos, de estar alertas con lo que pasa con la realidad, o sea, de constantemente estar despiertos de lo que pasa y retomar la meditación y reorientar la atención y darse cuenta si caemos en pensamientos automáticos y a su vez mantenemos la calma y a su vez estamos manteniendo estas dos cosas a la vez que en general se toman como antitéticas, se toman como o estoy alerta y entonces estoy excitado, agitado, no sé qué, corriendo carreras, o estoy calmo y dejo mi atención presente y relajo mi atención para otras cosas. No, es aprender a manejar estas dos cosas juntas, estas dos actitudes juntas. Y difícilmente podamos aprender esto para después, por supuesto, llevarlo a la vida, la meditación como un microcosmos, si no es por medio de la meditación de observación pura, que se basa constantemente en estar observando y observando lo que hace mi mente, corrigiendo, rectificando, para ver dónde estoy, manteniendo ese estado de calma, porque a la larga no estoy compitiendo con nada, ¿sí? No es que me van a dar premios o no me van a dar premios y yo siento que tengo que no, es esto. Entonces esta combinación la que tenemos que desarrollar. Y entonces de nuevo volvemos al tema de esto, que es, en realidad lo tenemos que ver como una necesidad de meditar, no como algo, como una decoración que si se da y si no, son los fundamentos del edificio de nuestra mente, de nuestra vida, y no el pintar una parte de afuera o poner una estatuilla que si la ponemos o no la ponemos el edificio se derrumba. No, es realmente las columnas vertebrales de lo que constituye nuestra manera de ser. Y por ahí puede venir el cambio, por ahí va a venir el cambio profundo. Es un modelo totalmente distinto, son pautas totalmente distintas de lo que conocemos y que no se equiparan con otras cosas. Entonces tenemos que buscar la manera de desarrollar este hábito. Fíjense lo que pasa a veces, ¿no? Y esto se ve muchas veces en los testimonios, en lo que la gente cuenta. Cualquiera de nosotros puede contar que le pasó más de una vez o que es una cuestión que le suele pasar. Está esto, no hay que meditar y siempre tengo otra cosa que terminar y otra cosa que terminar y otra cosa más y otra cosa más. Y esta cosa adicional finalmente termina el día y me doy cuenta o no me doy cuenta, mejor dicho, que terminé sin meditar porque está otra cosa más y otra cosa más y otra cosa más. De ahí que es importante, es un requerimiento tener una pauta fija para meditar, un momento o momentos fijos, o después de algo, o antes de hacer algo, mejor antes de hacer algo que después de, porque después de también puede venir otro después de. Para que esté, recordémoslo, cuando está fijo
como decisión abarcadora y no como condicionamiento, va a ocupar, ¿no?, el abanico más amplio posible de mis sentimientos, de mis situaciones. Y es así como en el momento crítico, como decíamos antes, en caliente, ¿no?, voy a tener algo de lo mío, de esta claridad, con lo cual pueda responder. Y poco a poco el tiempo de esa reacción se va a ir acortando, y en algunas oportunidades puede ser que no haya reacción, puede ser que la reacción esté ahí en la punta de la lengua y ya algo está funcionando en mí que tiene que ver con las posibilidades, que son pasa a ser una respuesta y no una reacción. Pasa a ser una respuesta en la cual encuentro opciones. Y no es que fui automáticamente en este modo, ¿cómo decirlo? Vivimos en el modo de supervivencia todo el tiempo. Este modo por defecto que vivimos es un modo que me hace despertar totalmente a partir de todo lo malo que puede pasar, de todas las reacciones, de todo lo que me están haciendo, de todo que puede tener una base real. No nos vamos a discutir eso, pero de todos modos la manera mía de reaccionar ante esto es automática, pasa sin pensar, pasa por debajo del radar de mi conciencia. ¿Y cuántas veces nos encontramos con que nos metimos en un nuevo problema por querer solucionar el problema? Reaccionamos mal y después terminamos a merced de una situación que no elegimos, porque no es la manera de reaccionar, y diríamos, wow, ¿cómo me hubiera gustado volver 15 minutos atrás y no haber reaccionado así? Pero ya es tarde, o ayer. Bueno, la manera de hacer esto es fomentando y favoreciendo la actitud meditativa a través de la meditación formal, a través de la meditación informal, a través de el cultivar la percepción y la observación de lo que está en el presente, o sea, la sabiduría en forma directa. ¿Por qué decimos en forma directa? Porque no se trata de una teorización, se trata de vivirlo, porque ahora podemos hablar, y ustedes seguramente pueden estar de acuerdo con estas ideas, con estos supuestos, pero en el momento que esté enfrente a la torta de frutilla, o en el momento que esté enfrente a la persona que sentimos que nos ha herido, en el momento que esté enfrente a la cola de 45 minutos, en el momento que estemos enfrente de un representante de una compañía telefónica que nos cobró mal, es como que si no tenemos un buen tiempo de meditación en nuestro equipaje, digamos, la reacción nuestra va a seguir siendo exactamente la misma, por más que hayamos estado en 85 conferencias y por más que hayamos anotado todos los contenidos. Por eso la práctica, por eso la necesidad de la práctica, porque en el momento que se dé, puede ser mañana, puede ser dentro de unas horas, el próximo desafío, queremos estar allá y queremos estar en el presente. Y vamos a querer, si entendemos bien las cosas, no reaccionar y no estar en la actitud de supervivencia, en la actitud de sálvense quien pueda. Cuando lo que me tengo que salvar soy yo y mi honor, y mi identidad y mi personalidad, y todo esto. Entonces estamos hilando acá cómo estas cosas
por un lado nos dicen es tan necesario meditar, y por otro lado es como que se esfuman al momento de buscar, de cultivar una rutina, y la dificultad que esto nos da. Una de las razones por las cuales no nos ponemos en rutina y no vamos y no la cumplimos y nos ponemos y se deshacen 2-3 días, es que no sentimos que nos gusta meditar. La meditación, pero específicamente diría la meditación vipassana, las corrientes de meditación que tienen que ver con la observación pura, tienen esta cuestión de que no son atractivas, no son sexy. No nos gusta meditar. Intuitivamente vemos el grado de frustración que nos produce a veces que los pensamientos automáticos, me senté para qué, y siguen y nos seguimos generando pensamientos automáticos. Y recuerden que el hecho de verlos, el hecho de percibirlos, eso es también meditar. Eso es también meditar. Lo cierto es que en general entrenarnos no nos gusta. Lo hacemos por una cuestión de valores, lo hacemos por una cuestión de importancia, pero salvo algunas excepciones, o cuando ya el hábito está formado y uno le empieza a sentir todo lo que está pasando allá. A un perro, por ejemplo, no le va a gustar la hora de entrenamiento y que le tiren y no sé qué, y adoptar las posturas y todo. Pero entendemos que esto tiene que ver con un tipo de comportamiento. A un niño no le va a gustar el momento, por más que esté acompañado con cariño, con amor y con el momento, y otra vez, y hacer los deberes, y escribí esto, y escribí otra vez, y empecé a manejar los instrumentos, y empecé a manejar el lápiz y las escrituras. Es una cosa, y sentate tantas horas, que hay eso que después me va a dar una puerta para escribir, para leer, para manifestar mi pensamiento, para entender a los demás, para tener espíritu crítico también. Al comienzo es algo de lo cual me quiero escapar un poco, ¿no? Está la cuestión que nos queremos escapar de la meditación. Y si lo sienten así, les digo una cosa: tómense la compasión con ustedes mismos. Como dice Tal Ben Shahar, tómense el permiso de ser humanos. El permiso de ser humanos. Entrenarnos, aprender. A veces puede ser muchas veces, a veces puede ser pocas veces, pero a veces, por lo menos, no nos gusta. Y es normal. Y lo hacemos por una cuestión de que estamos yendo a través de una transformación personal, que esto es el camino, es la vía regia. Es el único camino conocido, a mi parecer, o adoptado o llevado a la vida cotidiana, para llevar y hacer esta transformación profunda. Y si surgen pensamientos, esto no me gusta, esto no quiero, perfecto, ya sabemos qué hacer con los pensamientos automáticos, ¿no? Ya sabemos que los podemos observar en su manera material, van a volver muchas veces y van a seguir volviendo, y es totalmente normal. Entonces, esto es un factor, un obstáculo que nos impide el plantearse una rutina, y mucho más nos impide el mantener una rutina. Tenemos que tener en cuenta que esto existe y que esto es aquello con lo cual vamos a vivir. A veces vamos a luchar, pero más que luchar me gusta pensarlo como vamos a ir junto a esto, vamos a hacerlo. Es aquella atención generalizada, periférica que hablamos, que existe con nuestros pensamientos. Son pensamientos, no son identidad, no son destino. Están allá.
díganlo si quieren. Si, bueno, ¿saben qué? No quiero meditar en este momento, siento que no quiero algo, diríjanse al cuerpo, a lo que pasa, es totalmente normal. Y eso es una razón más por la cual es importante hacer una rutina de manera incondicionada. Incondicionada quiere decir que no cuando quiero, no cuando me da la gana, no cuando me da la gana más, no cuando me da la gana menos, que esté lo mínimo básico, el inamovible para hacerlo. Que puede ser que ustedes digan tal día tengo más tiempo, o no sé qué, voy a hacer meditaciones más largas, voy a sumergirme más en cierta técnica de meditación un poco más difícil o un poco más desafiante, o voy a hacer un ciclo de meditación más largo de una meditación que ya conozco. Y voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir por más que en sí me siento un poco cansado. Pero sí lo inamovible e incondicional es necesario hacerlo, porque si depende de nuestra voluntad, nuestras ganas, no va a pasar. ¿Saben qué? No va a pasar. Creo que con unas pocas excepciones, y yo no soy una de estas, por si les interesa, puede ser que les dé algún tipo de modelo o de incentivo. Yo no soy una de esas también. Puedo sentir muchas veces que no sé, prefiero hacer otra cosa, siento que me falta, siento que quiero terminar algo antes, pero entiendo que hay una hora de meditar y esto es esencial para nosotros. Es esencial, es inamovible. Y así como durante la meditación recordamos que estoy meditando y que en realidad no tengo que seguir el tren de los pensamientos automáticos, que estoy meditando y que quiero ver con claridad la realidad, que estoy meditando y no estoy sentado ahí para moverme y acomodarme y todo. También tenemos que pensar que la mindfulness tiene en su esencia esto de recordarse que hay que hacer algo. Y también es recordarse de que llegó la hora de meditar. Es como me recuerdo, sonó la alarma, tengo que salir para tal lado, tengo que salir a trabajar, por ejemplo. Y es así, llegó la hora de meditar, es algo que me tengo que recordar. Y en la base de la palabra sati, que es la palabra original en las lenguas de aquella época, también tiene una connotación de recordar, de algo recordatorio, de algo que hay que recordarse. Entonces, recuérdense que también esto tiene algo de el recordar, que si sienten que también durante la meditación o fuera de la meditación, porque hay que recordarse que hay que meditar, hasta que no quede como un hábito, como una cuestión que voy menos, pero siempre está esto de recordarse. También en la meditación, cuando tuvimos una distracción larga, un olvido, y entonces, bueno, estamos acá, volvemos, ¿sí? Volvemos, reorientamos la atención. Eso es recordarse, eso es mindfulness. Ese llevar de nuevo la atención, esa atención presente, es descubrir mi propio pensamiento. Es decir, pensamiento que piensa sobre el pensamiento, lo que se llama metacognición, es decir, cognición es pensamiento y meta es el pensamiento que piensa, la conciencia que se observa a sí misma, ¿sí? Y junto con esto, en el entrenamiento, surgen también todo tipo de autocríticas, y esto nos cuesta, y esto lo llevamos con mucho peso, y nos cuesta mucho. Tenemos mucha carga con todo esto. Siempre tenemos la impresión de que no meditamos bien. Esto también se ve en los grupos de trabajo. Algunos dicen, tengo la impresión de que soy muy mal meditador, lo estoy haciendo mal, ya me di cuenta que lo estoy haciendo mal. Todo tipo de impresiones sobre las cosas que algo estamos haciendo mal. Una especie de síndrome del impostor también, en el sentido de que yo no soy de aquellos que pueden meditar.
Esto es común, esto es normal y esto es también una fuente de frustración. Así que les propongo lo siguiente: afrontar estos pensamientos están del lado nuestro, nos están acompañando y nos pueden acompañar por un buen tiempo. Es de esperar que se aminoren, pero aún no debemos generar expectativas con esto. Tengámoslo en cuenta, están al lado nuestro. En sí, la actividad esta de la cual de alguna manera nos queremos escapar se parece un poco por ejemplo, a cepillarse los dientes. Nosotros pensamos que sabemos que es importante, sabemos que pasa lentamente, sabemos que los efectos no son inmediatos, sino que a través de muchos años de hacerlo uno tiene menos y menos problemas en el espacio bucal y toda la cuestión, pero nadie sabe, uno lo hacen 2, 3 veces por día, etcétera, pero nadie, digamos, que se exalta o va con alegría, ¿no? a ese acto, ¿no? de cepillarse. Con la meditación es lo mismo, en este sentido reducido, por supuesto, pero con el tiempo es de esperar que algo también, de encontrarse a sí mismo en la meditación, va a pasar allá y sí haya un imán. A pesar de que les propongo, se los estoy diciendo, les propongo no, porque es el único espacio de cordura que tenemos durante el día muchas veces. Porque nos llevamos a pensar que nuestras distracciones también son el espacio donde estoy conmigo y estoy de cordura, pero bueno, cuando vemos lo que pasa en la meditación vemos que es algo distinto, que no es una distracción, que no es una lluvia torrencial de estímulos como sentarse a tal cosa, al ver una película, al escuchar chistes y bromas, ¿no? Y todo esto. Se trata de otro tipo de actitud. La atención presente es un estado de ser y podemos llegar a él a veces por momentos muy cortos. Y la manera de llegar a él, la mejor, es la meditación de observación pura. Podemos llegar también en la vida cotidiana, pero en la vida cotidiana en general no nos vamos a dar la cita con él, pero en la meditación sí, nos damos la cita a veces por unos segundos, varias veces durante nuestra meditación, con este tipo de estado mental. No es una cosa a la cual llegar en el sentido que llega una iluminación y todo está bien y el mundo cambió, y esto es lo que nos cuentan las historias, que son muy inspiradoras, son muy respetables. No les propongo ponerse eso como objetivo. Lo que sí les propongo es ver los momentos en que están en el presente, los pequeños momentos que están en el presente cuando se encuentran en la práctica meditativa. Y después, como siempre lo mencionamos al terminar una meditación, llevarlo esto hacia afuera y encontrar esos momentos. En esos momentos se da esta apertura de que estamos hablando. En esos momentos también, por nuestra intención, por renovar nuestra intención de estar en el presente, se da ese tipo de apertura que estamos buscando. Entonces, a ver, empezamos un poco diciendo que, con justificación, que la meditación no es sexy, que sentimos que no nos gusta, que la motivación no es inmediata, que no podemos promover con facilidad esta motivación por meditar. Un poco para reemplazar esto, para dar sí algo con lo cual puedo generar cierto tipo de expectativa austera, sutil, es a ver si por unos segundos
me encuentro con este estado en el cual no estoy persiguiendo nada. Estoy solamente observando con claridad lo que hay, que es lo que la vida cotidiana, si no nos lo proponemos, no nos da esta oportunidad. Estoy observando con claridad lo que hay. Y que este observar con claridad lo que hay, que me da la meditación, sea en sí aquello con que me estoy encontrando. No la tranquilidad. Porque me dicen, sí, meditar me da tranquilidad. Puede ser, a veces hay tranquilidad, a veces no, lo felicito, sí, si no también. Si no hay, también lo felicito. Porque se pusieron a meditar. No la tranquilidad, no necesariamente la calma. A veces puede ir acompañado de calma, como decimos. A veces la calma me favorece el llegar a un momento meditativo, pero aún sin la calma lo debo hacer. La incondicionalidad de ponerse a meditar. Lo inamovible. Lo que estoy hablando es el percibir el momento, los momentos en los cuales no estoy persiguiendo nada. Estoy observando lo que hay. Y que este encuentro con esta situación, eso es atención presente, eso es mindfulness. Ese es el estado. Ese es el estado en que estoy. Es muy corto, puede ser que muy efímero, puede ser que dure muy poco. Con el tiempo va a durar unos minutos. Con el tiempo lo voy a llevar afuera. Con el tiempo puede durar más. Con el tiempo puede durar un buen tiempo. Con el tiempo va a ser eso lo que está siempre, una irrupción que me lleve afuera. Con lo cual cambia el balance. ¿Sí? Lo que decimos de un poco ir, si de alguna manera y por un tiempo vamos dejando el modo por defecto de funcionamiento, pero que eso sea aquello con lo cual me voy a encontrar, un poco como contrapuesta a esta falta de motivación, porque no quiero generar una motivación artificial. No, meditar te pone en calma y no sé qué, y relajación, tenés que hacerlo, no sabes lo que es, ya. Si a alguien le sirve a eso, lo felicito, que siga con eso, no tengo ningún problema. Pero esto no es claridad, quiero que esto quede claro. Esto no es insight, eso no es sabiduría en forma directa, eso no es autoconocimiento en forma directa, eso es relajarse, meditar y sentirse un poco bien. A mí la experiencia de sentirse bien por un tiempo no me interesa. No me interesa como aprendizaje, no me interesa como instrucción para ustedes. Debe haber muchísima gente que les explica esto y que va para esa dirección. Fantástico. Estamos en otra cosa acá. No buscamos el que me gusta, no me gusta, el que me calma, no me calma, el que no sé qué. Buscamos que en algún momento venga esa sabiduría que viene del conocimiento directo de la realidad. Y si en su meditación se encuentran que en 10 minutos, por decir, podría haber dicho 3, podría haber dicho 2 horas, que en 10 minutos tuvieron algunos segundos, algunos atisbos de estar en el momento y estar en la realidad y no juzgar, o por un momentito no juzgar, por un momentito esforzarse e indagar en lo que hay, en las sensaciones, en si apareció un pensamiento automático y reorientaron. Ahí está, ahí estuve. Con el tiempo van a entender más por qué esto es tan importante, por qué el haber tocado eso es como decir, bueno, fui al gimnasio a hacer gimnasia y bueno, hice algo, me moví, pesos, aparatos, no sé qué, o tuve, digamos, estoy diciendo algo que no se parece en mucho a esto, pero como decir, bueno, ¿en qué estuve y qué hice? Bueno, hice esto, estuve acá en el presente, y eso en sí mismo, no porque eso después me va a dar otra cosa de afuera, que sabemos que sí, pero no debemos pensarlo así, nos va a llevar a lugares de expectativas y a veces ilusión, y no es por ahí. El haber tocado eso, bueno, ahí está, estuve allá, vi eso, y mañana voy de nuevo, y hoy a la noche voy de nuevo. Y con el tiempo, esto va a ser lo que va a generar más estabilidad en ese lugar que están generando, ese lugar, ese estado de mindfulness, ese estado de ver las cosas con claridad.
Entonces, yo creo que este tema no va a quedar acá. Puede ser que lo trate también de nuevo específicamente y después, digamos, no voy a dejar de tratarlo, así como los grupos de trabajo no nos gusta mucho, ¿cómo decir?, vigilar a la gente o imponer, pero tratamos de acompañar y tratamos de ver cuál es el estado de la rutina de meditación de cada uno, así como se da eso también por medio del podcast. Voy a mencionar temas que tienen que ver con la rutina, con el establecer el hábito de meditar. Entonces recordemos, la meditación no tiene que ser algo agradable, tampoco tiene que ser algo desagradable. La meditación en general, la meditación de observación pura, no tiene refuerzos, motivaciones inmediatas, y el hecho de que a veces sentimos que no queremos meditar o nos queremos escapar del tema es totalmente normal. Es totalmente normal, y el hecho de a veces el hábito de una cosa más y después dejamos la meditación de lado también le pasa a mucha gente y es habitual. Entonces, si algo entendemos de todo esto y queremos aprender, es que para contrarrestar todo esto vamos a querer imponernos a nosotros mismos una rutina que no dependa de situaciones, que no dependa de mis ganas, que no dependa de mi estado de crisis, que no dependa de mi estado de ánimo, que no dependa del clima que hay afuera. Para esto tenemos que sentarnos e imponer esto. Eso también es firme determinación en algún sentido. Y de esto también se sale que esto nos va a hacer conocernos, o sea, conocernos en forma directa, no en forma analítica, en forma vivencial, conocernos en todo nuestro abanico, en todo nuestro espectro de situaciones, de sentimientos, de sensaciones corporales, en todo lo que podemos observar de nosotros mismos. Entonces no estamos seleccionando arbitrariamente en tales días, sí, porque me conozco solo como soy en tales días cuando medito, y eso es muy, muy, muy parcial y muy sesgado. Y meditar es descubrirse, y descubrirse es descubrirse en toda situación. Bueno, el hecho de convencerlos no me pone en una situación cómoda a mí, pero de todos modos los quiero incentivar. Y reflexionemos que en la meditación de observación pura, específicamente, yo diría, está ya para que nos incomode, no por maldad, sino porque nos pone en ese lugar en donde nos muestra lo distinto, en donde nos muestra aquello que no es familiar, o aquello que es familiar, que lo conocemos, que es nuestra sensación, pero que nunca lo observamos. Es decir, sacarnos a nosotros de nuestra comodidad y tratar de allí vivir, y tratar de allí percibir, y tratar de allí percatarse de lo que pasa. Creo que con todo esto estamos formando un cuerpo de situaciones, un cuerpo de razones por las cuales es sumamente importante establecer una rutina de meditación incondicional. Por incondicional, que no dependa de nuestro estado de ánimo, de la situación, de la cantidad de tiempo que tengo, de todo. Fue un gusto y nos veremos en el próximo episodio.